90 watts. Perfecto. ¿Qué otro dato tenemos? No, perdón, no son watts. Son 1490 volt ampere. Perdón. Son volt ampere. Bien. Bueno, se pide, ese es el dato, determinar el triángulo de potencia. Perfecto. Entonces, cuando me piden esto que está acá, y me están dando los datos, tengo todos los componentes, qué valores tiene. Acá está dibujado este amperímetro, pero la verdad que no me hace ninguna referencia al amperímetro, porque no me pide calcular nada. Y el dato que me da que la rama 2, que es esta que está aquí, es 1490 volt-ampere. Entonces puedo agregar que otro dato sería que la potencia reactiva de la rama 2, porque cuando yo tengo, acá no lo dice qué potencia es, pero si yo tengo volt-ampere, yo sé que la potencia activa se mide en watt. La potencia reactiva se mide en volt-ampere reactivo. Y esta potencia se mide en volt-ampere. Entonces me está dando el dato, la potencia aparente, me está dando como dato la potencia aparente de la rama 2. Ese es el dato que me está dando. Por lo tanto, ese lo pongo que es 1490 volt-ampere. Bien, vamos acá al circuito ahora y vamos a calcular los módulos y los ángulos de la impedancia. O sea, vamos a calcular el módulo de impedancia 1 y calculamos el módulo de impedancia 2. Primeramente lo que podemos hacer es marcarlas utilizando un par de ejes, anotarlas como son estas impedancias y de paso repasamos. Entonces armamos nuestro plano complejo y anotamos las dos impedancias que tenemos. Por ejemplo, la rama 1, que es esta rama de acá, donde estoy sacando el amarillo. Bueno, ahí se me fue el... La rama 1, vamos a escribir acá. La Z de la rama 1, en forma rectangular o binómica, es 2 más J3 ohms. Entonces podemos anotarla y vamos a poner R2, vamos a poner vamos a poner una escala porque son valores bajos, y vamos a poner una escala para que me quede el gráfico más o menos. Yo voy a poner un ohm por centímetro. Bueno, 1 ohm por centímetro. La primera, que es esta resistencia que está acá, va a ser entonces, voy a tener por acá.
Entonces acá tengo la R, que vale 2 ohms, de la Z1, y la XL, no nos olvidemos que acá tenemos nosotros más J, y acá arriba ponemos los reactancias inductivas, acá es menos J, y ponemos las reactancias capacitivas, y sobre el eje de los reales siempre voy a tener las resistencias. Entonces tengo que esa vale 3. La anoto. Entonces tengo 2 y 3. Muy bien. Entonces esto es XL1, esto es R1, esto es XL1, que es 3J. No le pongo el valor, bueno, le voy a poner el valor en ohms. Voy a borrar y le pongo XL1 igual J3 ohms. La suma de estos dos vectores me da la impedancia. Como lo sumo, paralelogramo o traslado uno en el extremo del otro. Voy a hacer paralelogramo. Entonces acá vamos a obtener, si hicimos todo en escala, la impedancia Z1. Muy bien. Entonces la tenemos que pasar a polar. Quiero pasar a polar porque yo quiero averiguar el ángulo de la impedancia 1, que lo llamamos Φ1, y este es el módulo de Z1. Y quiero averiguar las dos cosas. Bueno, para calcular el módulo, o mejor dicho, primero calculamos el ángulo, para calcular el ángulo de Z1, hacemos que la tangente de Φ1 va a ser siempre este cateto que tengo acá, con respecto a Φ1, dividido este cateto. O sea, cateto opuesto dividido cateto adyacente. El cateto opuesto es el valor de, ¿lo vemos? Es este valor. Pero voy a usar el módulo. Voy a tomar el valor de 3, módulo de 3. O sea que voy a poner acá, ese cateto opuesto es XL en módulo dividido R módulo. Entonces, 3 sobre 2. Se eliminan los valores de ohm, me queda 1,5. Por lo tanto, Φ1 va a ser el arco tangente de 1,5. Si tenés una calculadora, yo ahora voy a buscar una calculadora que tenía por acá. Bueno, acá estoy. Bien, me quedó Sí, 56,3. 56,3. Bueno, tenemos el ángulo que es 56,3 y el módulo, ahora que yo quiero calcular este módulo que está acá, bueno, primero lo puedo usar Pitágoras, sí. O sea que Z1, el módulo, se puede calcular. Tengo varias formas de calcularlo, como Z1 aplicando Pitágoras, la raíz cuadrada de la resistencia al cuadrado más la reactancia inductiva al cuadrado.
Ahí tenemos una forma de calcularlo. Otra forma es usando trigonometría. Entonces, si uso trigonometría, yo puedo, por ejemplo, colocar el coseno del ángulo φ1, que es este ángulo, que aquí lo averiguamos, lo que vale, va a ser igual al cateto adyacente siempre, y el cateto adyacente de este ángulo es R, y dividido la hipotenusa, que es el vector Z1 que quiero averiguar. Entonces hago R sobre Z1, los módulos. Entonces Z1 va a ser igual al módulo de R sobre el coseno de φ1. También puedo usar el seno de φ1. El seno de φ1, el seno de este ángulo que tengo acá, de φ1, que ahí lo vuelvo a anotar, el seno de φ1 es el cateto opuesto dividido módulo de Z1. Bueno, entonces el cateto opuesto es la reactancia inductiva XL en módulo dividido módulo de Z1, que es la hipotenusa, porque es un triángulo rectángulo. Por lo tanto, el módulo de Z1, acá arriba es módulo también, va a ser igual a módulo de XL dividido seno de φ1. Estas son todas las posibilidades, que tengo para calcular la impedancia. Por Pitágoras o usando trigonometría la función coseno o usando trigonometría la función seno. Cualquiera que use entre estas tres expresiones que yo marqué me va a dar el mismo valor. Por lo tanto, si yo uso esta expresión que está acá, que me relaciona al coseno del ángulo, vamos a colocarlo. Dijimos que φ1 era 53,6. Por lo tanto, Z1 en módulo, dijimos que es el módulo de R dividido coseno de φ1, y esto es, habíamos dicho que era 3, no, era 2, el valor es 2 ohms, dividido coseno de 56,3. Bueno, entonces tenemos que hacer esa cuenta y vamos a calcular, si yo calculo el coseno de 56,3, no nos olvidemos que este es el coseno de φ1 y a esto se lo llama factor de potencia. Factor de potencia. Eso que hicimos ahí es el factor de potencia ponemos acá de la rama 1. De la rama 1. Factor de potencia de la rama 1. ¿Cómo se denota? Se denota así, factor de potencia, coseno de φ1, coseno de 56,3. Bueno, hay que calcular
Me quedó 0,55. 0,55, perfecto. Sí. Muy bien. El factor de potencia de esa rama es 0,55. Bien, ahora si vamos aquí, ponemos 2 ohms y acá tenemos que es el coseno de phi. Y el coseno de phi es 0,55, que es lo mismo que poner el factor de potencia, 0,55, y eso nos va a dar cuánto vale Z. Y a mí lo que me da es 3,64. 3,64, aproximando a 2 decimales. Bien. Entonces, vamos aquí y calculamos que Z1, que nosotros sabíamos que era en rectangular 2 más J3, lo podemos poner como 3,64, dije, y el ángulo, y esto es importante, ¿por qué calculé la impedancia? Porque si yo calculo la impedancia, ya tengo el ángulo del triángulo de potencia. Entonces, lo primero que voy a hacer es calcular los ángulos de Z1 y Z2, porque a mí me pide el triángulo de potencias. Y yo voy a tener un triángulo de potencias para la rama 1. Para la rama 1 voy a tener un triángulo de potencias y voy a tener un triángulo de potencias para la rama 2. Entonces, rama 1 ya lo puedo dibujar, y aparte el triángulo de potencia que yo voy a dibujar es siempre un triángulo rectángulo. Por lo tanto, conociendo el ángulo, tendría que conocer otros de sus lados, pero bueno, ya conocemos los ángulos. Entonces vamos a marcar Z2, Z2 en este gráfico que yo dije aquí, que es el gráfico, no lo anoté, pero este es un gráfico de impedancias. Gráfico de impedancia. Entonces vamos a marcar Z2, que vale 3 ohms, lo hago acá en rojo, o sea, siempre las resistencias van sobre el eje de los reales. Entonces, este para mí es R2, que es 3 ohms, y vamos a marcar ahora los 6 ohms que tengo de la reactancia inductiva. Entonces, ahí tengo 4, 5, 4, 5, 6, justo ahí arriba. Bueno, paralelogramo para calcular la resultante que va a ser la impedancia. Ahí está. Y estamos a punto ya de marcar la Z2. La Z2 es la resultante que va a estar por acá. O sea que tengo un ángulo mayor acá. Entonces, bueno, ahora voy a calcular, voy a marcar, voy a borrar aquí, porque se están confundiendo, lo voy a marcar en negro. Este ángulo era el ángulo Φ1 y ahora voy a marcar con rojo. Esta impedancia de acá la voy a sacar
porque es la Z1, la que yo marqué ahí, es la Z1, la Z2 está con un ángulo mayor. A ver si puedo. Bueno, eso sería Z2. Y esto de acá, en negro, es Z1, por lo tanto, Z2 tendría el ángulo con respecto al origen siempre. ¿Se entiende? ¿Estamos bien con esto? Sí, perfecto, ¿entiende? Bien. Tenemos que hacer lo mismo ahora. Tenemos que calcular el ángulo de... Bueno, quiero copiar esto, pero hay algo que no funciona en el... Bueno, vamos a calcular módulo y ángulo de Z2. Vamos a poner esto. Calculamos. Voy a hacer con este color. Un módulo de Z2 y phi sub 2. ¿Y cómo lo hago? Bueno, phi sub 2, ¿qué voy a usar? Y hago exactamente lo mismo, pero lo hago en un paso. ¿Qué es lo que hago? Voy a calcular esto, pero directamente lo que escribo va a ser, arco tangente de x, l, ahora le voy a poner 2, acá le voy a poner 1, y acá 1, acá 1, 1, 1, donde no olvide todos los subíndices. Bien. Dividido R2 en módulos, siempre los módulos uso. Entonces esto va a ser el arco tangente de 6 dividido 3 arco tangente de 2. Por lo tanto, phi 2, tenemos que hacer esta cuenta. Eso da shift arco tangente de 2, 63,44 grados. O sea, esto da 63,44 grados. Ya tenemos phi 2. Y ahora vamos a calcular Z2. Y para Z2 vamos a usar esta misma que tenemos acá. Lo mismo. Z2 va a ser módulo de R2 sobre el coseno de phi sub 2. O sea, va a ser 3 dividido coseno de 63,44. Por lo tanto, el factor de potencia de la rama 2 es el coseno de 63,44. Esto es el factor de potencia. Bien, ese coseno es 63,44. Me da 0,45. Me aproximando acá.
Entonces acá es 3 dividido 0,45. Y eso nos da 6,66 ohms, porque estos son ohms, estos son ohms. Bien, obtuvimos cuánto vale Z2. Y obtuvimos el ángulo y tenemos también el factor de potencia. 0,45. Bien. Anotamos acá cuánto es Z2. Es 3 más J6. Y esto es igual a 6,66. Y el ángulo 63,44. Bueno, vamos a dibujar los triángulos. Siempre que me dan un problema con triángulo de potencias, yo ya los puedo dibujar. Entonces dibujo triángulo de potencia de la rama 1. Lo voy a dibujar de la siguiente manera. Son bobinas. Veamos que son resistencia con bobina. Dibujo el triángulo. Sigo adelante. Voy a dibujar la potencia reactiva con otro color. Así las podemos, bueno. Y siempre va a ser así. La potencia reactiva está justo a 90 grados de... Los voy a hacer un poco grandes los triángulos. Son triángulos rectángulos. Y voy a dibujar la potencia con otro color. Y vamos a anotar los datos que tenemos acá. Bueno, esta va a ser la potencia aparente de la rama 1. Esto que va a ser acá va a ser la potencia activa de la rama 1. Y esto que está acá le vamos a poner potencia reactiva de la rama 1. Y este ángulo que tenemos acá es el que calculamos nosotros la impedancia Φ1. Vamos a ver si podemos agregar otro dato. No, por ahora no podemos agregar ningún otro dato más, entonces vamos a dibujar el triángulo de la rama 2. Triángulo de la rama 2 va a ser este que está acá. Va a ser igual. Para que se diferencien un poco, voy a hacer un poquito más largo esto.
¿Los puedo dibujar iguales? Sí. No hay problema, pero conviene dibujarlos un poco distintos. Todos los triángulos de potencia van a ser iguales. Esto lo estoy haciendo para orientarme con el ejercicio. Después, si quiero, los armo en escala. Y acá entonces veo qué datos puedo poner y también puedo poner esto que lo averigüé, que sería phi sub 2. Bueno, y acá tendría la potencia de la rama 2, la potencia activa, la potencia aparente de la rama 2, y acá tendría la potencia reactiva de la rama 2. Bien, vamos a ver si tenemos algún otro dato. Y sí, acá sí tenemos uno. Me dice que el consumo de la rama 2 es de 1490 volamperes. Y nosotros dijimos que este era el dato. El dato que me está dando es la potencia aparente de la rama 2, 1490. Venimos acá y anotamos 1490. Bueno, conozco este ángulo. Vamos, ¿cuánto era de la rama 2? 63,44. Y el triángulo de potencia de la rama 1 tenía como ángulo 53, 56,3. Este ángulo es 56,3. Bueno, puedo sacar con los datos que tengo acá toda la información que necesito para seguir adelante con el ejercicio, porque nosotros sabemos que S, que es la potencia aparente, es el producto de U por I por la rama 2, por la corriente que va por la rama 2, porque esto es de la rama 2. Entonces, acá yo tengo una corriente que es I sub 2, que va sobre esta rama. Y por lo tanto, acá también voy a tener una corriente, que la vamos a llamar I sub 1, que va por la rama 1. Y entonces, si quiero, puedo marcar de que el amperímetro que está ahí me está marcando la corriente total, que es la suma de esas dos, pero no nos olvidemos que son vectores. Es la suma vectorial, no nos olvidemos que estas corrientes son vectores. Bueno, entonces yo tengo que la potencia aparente que me está dando acá un resultado que es 1490 volt-ampere. Bueno, nosotros sabemos que la fórmula de la potencia activa, que se mide en watts, potencia activa. ¿Cuál es? Bueno, en la rama 2, no nos olvidemos que estoy trabajando en la rama 2, va a ser la tensión por la corriente, pero ¿la corriente de dónde? Y la corriente de la rama 2. Y la tensión, yo la pongo así porque la tensión en la rama 1 y la tensión en la rama 2 son las mismas, porque acá no está dibujado. Pero si yo dibujo mi generador de tensión,
la tensión acá está en paralelo con esta impedancia. O sea que la tensión es la misma. Y va a ser la misma que hay acá. Porque aquí no tengo nada conectado, no hay caída de tensión. Y entre este punto y este punto hay un amperímetro. Pero yo digo que directamente cuando en análisis de circuito y no me dicen lo contrario, tengo este amperímetro, por ejemplo, un voltímetro, a la resistencia interna del amperímetro digo que es 0. O sea que no hay caída de tensión. O sea que la tensión que hay suministrada se aplica a las dos ramas, la misma, mientras que la corriente es distinta. ¿Mm? Las corrientes son distintas porque las impedancias son distintas, ya vimos el cálculo. Bueno, entonces, si vamos acá donde tenemos todos los datos, nosotros vemos de que esta potencia activa se multiplica por el coseno de phi, y ahí vamos de nuevo, phi sub 2. ¿Mm? Bueno, esto que está acá, nosotros sabemos que es S. Entonces podemos poner que la potencia es S, pero siempre de la rama 2. S de la rama 2 por el coseno de phi 2, y también se puede escribir como S de la rama 2 multiplicado por el factor de potencia de la rama 2. Este factor de potencia es el coseno de phi. Entonces, la potencia P va a ser 1490 multiplicado, ya lo habíamos calculado el factor de potencia de la rama 2, lo habíamos calculado acá. Factor de potencia de la rama 2 es 0,45. Venimos acá, ponemos 0,45 y ya obtenemos la potencia. Esto sería 1490 por 0,45 y da 670,5. ¿Y cuál es la unidad? Es watt. Y acá en el triángulo es volt-ampere, ¿no? S. Entonces la potencia acá la puedo poner que es 670,5 watt. Bueno, esta es la potencia. Voy a dibujar de nuevo el circuito. Rama 1. Y nosotros estamos trabajando en la rama 2. Completo el circuito. Acá teníamos el amperímetro. ¿Y qué teníamos acá? La corriente por la rama 1. Y acá perfectamente vemos que tenemos la I por la rama 2, donde hay una R2 y una JXL2 que las conozco. Bueno, esta potencia que hay acá se disipa sobre esta resistencia. Se disipa sobre esta resistencia. Muy bien. Nosotros sabemos que la potencia es I cuadrado por R. Sabemos que la potencia es I cuadrado por R. Por lo tanto, si usamos esta expresión en la rama 2, yo pondría que la potencia activa en la rama 2
va a ser igual a la corriente por la rama 2 al cuadrado por la R de la rama 2. Perfecto. Y veo que tengo dato, la resistencia, la potencia que la calculé. Puedo calcular la corriente I2. Entonces, despejando I2, esto es igual a potencia dividido la resistencia, todo por la raíz. Potencia 2, 2. Entonces reemplazamos y la potencia es 670,5 watts dividido 3 ohms raíz. Vamos acá. No nos olvidemos que esto vale 3 ohms. Bueno, tenemos que hacer esa cuenta y ya calculamos la corriente. 0,5 dividido 3 igual. Entonces, está 15 amperes, redondeando, porque 14,90 y pico. Sí, Entonces sí, le iba a ponemos, decir eso. perfecto, bien, 15 amperes. Bueno, entonces conocemos el módulo de la corriente, 15 amperes. Pues estamos trabajando con módulos, yo no lo noto, pero cuando estoy hablando de potencia siempre estoy trabajando con módulos. ¿Por qué? Y porque el ángulo en los cálculos de potencia lo tengo acá. Por eso son todos módulos. S es el módulo de U por el módulo de I. O sea, son todos módulos. Y ya calculé el módulo de la corriente I2. Esta corriente I2 es la corriente que circula por acá también. Entonces, yo lo que no conozco es la tensión. Este dato no me lo da, no me dice cuánto vale esta tensión. Que nosotros decimos de que esta tensión va a ser la misma, la que está aplicada acá y la que va a estar aplicada acá. Es la misma porque, y vuelvo a repetir, que no tenemos ningún elemento conectado acá, y acá dijimos que el amperímetro, su resistencia es 0, por lo tanto no hay caída de tensión. Entonces, estas tensiones son iguales. Eso quiere decir de que si yo puedo calcular esta tensión, automáticamente tengo todas las tensiones. ¿Y cómo lo puedo calcular? Y el módulo de la tensión, yo puedo poner que S aparente de 2 es igual a U, no le pongo, aquí por ese motivo no le había puesto subíndice porque es la misma, multiplicada por I2. Acá tampoco le puse subíndice, y la que uso es esta. Bien, por lo tanto, ¿qué podemos hacer acá? Despejamos U. U va a ser igual a S dividido I 2 y 2. O sea, va a ser 1490 volt-ampere
dividido 15 amperes, amperes con amperes se van, 1490 dividido 15, eso me da 93,33. ¿Qué podríamos hacer? Acá le damos 93,33 voltios, que podemos poner de que U es aproximadamente igual a 100 voltios para redondear. Vamos a ponerle eso, que es 100 voltios, así no nos complicamos cuando... Entonces yo acá conozco U, que es 100 voltios. Bueno, ¿qué más puedo hacer en este triángulo? Bueno, averigüé, este era el dato, averiguamos esto lo averiguamos cuando sacamos la impedancia. ¿Qué tengo que averiguar ahora? Tengo que averiguar cuánto vale esta potencia reactiva del triángulo. Y esa es fácil calcular, porque tengo un triángulo rectángulo con todos los datos, y yo puedo poner que calculo la potencia reactiva en la rama 2. Si calculamos potencia reactiva en la rama 2, la potencia reactiva en la rama 2, que también lo puedo hacer por trigonometría, llegó al mismo resultado, es igual a S en la rama 2 por el seno de Φ2. Por el seno es. Y eso lo puedo ver de acá también. Si yo miro y quiero averiguar este cateto, que es el opuesto al ángulo, este cateto de acá es el opuesto al ángulo, yo digo que el seno de Φ2 va a ser igual a Q2 dividido S2, que es la hipotenusa. Por lo tanto, si despejo, o sea, si no recuerdo la fórmula, recuerdo el triángulo de potencia y puedo sacar las fórmulas. Y bueno, y calculo cuánto vale Q sub 2. Acá, esto es 1490 volampere, y acá el seno va a ser por el seno del ángulo de la impedancia 2. El ángulo de la impedancia 2 habíamos dicho que era 63,44, es el que está acá. Bueno, tenemos que hacer la cuenta. No le pongo las unidades, 1490, y el seno de 63,44. Entonces ponemos seno 73,44, me da 0,89. Vamos a poner 89. Y esto es entonces 0,89 por 1490. Y me queda 1326,1 volt-ampere reactivos. Me queda eso. Perfecto. Que es casi la potencia reactiva.
Bueno, ya averiguamos, ¿esto cuánto es? 1326,1. Entonces acá me queda 1326,1 bar. Muy bien. Bueno, volvamos a la rama 1, que quedó totalmente sin ningún cálculo. ¿Por qué? Y porque no tengo ningún dato salvo el ángulo, pero gracias a la rama 2 pude calcular la tensión, que son estos 100 voltios. Y estos 100 voltios me va a ayudar mucho para calcular la corriente de la rama 1, porque nosotros sabemos que la rama 1, ahora voy a dibujar, la rama 2 ahora la hago en negro porque no es la que estoy analizando. Bueno, acá voy a tener el amperímetro y acá vuelvo a dibujar la tensión que yo voy a tener y que esto va a ser el módulo. ¿Y esto cuánto dijimos que vale? Pues lo calculamos, vale 100 voltios. Por lo tanto, también dijimos que entre este punto y este punto donde está la Z1 va a haber 100 voltios. Y entre este punto y este punto que está acá, también va a ser la tensión que va a ver son 100 voltios. Pero yo ahora puedo calcular esta corriente, el módulo de esta corriente. Y que a esta corriente es la corriente de la rama 1. ¿Y cómo la calculo? A I1, aplicando la ley de Ohm, que va a ser la tensión en módulo. Yo lo que voy a averiguar es el módulo de la corriente, dividido el módulo de Z1. Y el módulo de Z1 lo habíamos calculado. El módulo de Z1 lo tenemos acá calculado. El módulo de Z1 lo tenemos acá y nosotros lo pasamos en limpio acá. Módulo de Z1 que vale 3,64. Entonces, vamos al triángulo de potencia y calculamos que $3,64 ohms, y eso directamente son 100 voltios. Bueno, y ahí ya calculamos el módulo de la corriente I1. Entonces, 100 dividido 3,64 igual. No, perdón, es, a ver, 100 dividido 3,64 igual, sí. Me da 27,47 amperes. O sea que acá tenemos 27,47 amperes. Bueno, calculamos la corriente. ¿Para qué calculamos esta corriente? Nosotros sabemos que S1, porque ya lo vimos esto, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la tensión, que es la misma, en módulo, por el módulo de la corriente que circula por I1. Entonces reemplazamos y nos queda 100 volts por 27,47 amperes, y ahí sacamos cuánto nos da 2747,3. 747 volt ampere.
Bueno, ya calculamos la potencia aparente del triángulo en la rama 1. 2,747 volt-ampere. ¿Cuántos datos tengo? Tengo la hipotenusa del triángulo, tengo el ángulo. Por lo tanto, es muy fácil calcular cuánto vale Q1 y cuánto vale P1. Nosotros sabemos que la potencia reactiva en la rama 1 va a ser igual a S1 por el seno de Φ1. Y la potencia activa en la rama 1 va a ser igual a S1 por el coseno de Φ1. Bueno, hago las cuentas directamente porque se va a superponer con el triángulo. Sabemos que S, por ejemplo, vamos a calcular P. El coseno de Φ1 lo tenemos acá, que es el factor de potencia. Acá tengo coseno de Φ1, ¿dónde está? Acá. Coseno de Φ1 es 0,55. 0,55. Entonces es 2747 por 0,55. Y esto da 1510 1510,85. Ya averigüé cuánto vale la potencia de este triángulo. 1510,85. Ahora tengo que calcular acá arriba y es el seno de Φ1. El seno, tengo que hacer el seno de 56,3, que me da 0,83, entonces me queda 0,83 por 2,747, igual. Y eso da 2280. 2280 volt-ampere reactivo, y acá le pongo watt. 2280 bar. Bueno, completamos los dos triángulos de potencia. Y tenemos la potencia en la rama 1 y en la rama 2. Pero el ejercicio lo que nos pedía, el triángulo de potencia. El triángulo de potencia. Si me pide el triángulo de potencias, entonces lo que yo tengo que hacer acá es sumar los dos triángulos. Entonces vamos acá abajo y ponemos, se pide el triángulo de potencia total, o sea, de todo el circuito. Por lo tanto, lo que voy a hacer es dibujar, a ver si puedo copiarlos. Bueno. ¿Qué pasó acá? ¿Qué aparece ahí? Voy a borrar esto.
A ver si puedo copiar ahora, me deja. No, no hay forma de... Bueno, voy a dibujar los dos triángulos. Voy a dibujar el triángulo de la rama 1. Entonces dibujo el triángulo de la rama 1. Más o menos como estaba dibujado otro triángulo. Y conozco todos los segmentos, todos los valores yo. Bueno, acá está el otro. Entonces, este que está acá es el triángulo de la rama 1. Vamos a ponerle, posiblemente le cambié los colores por lo que veo. Eran así los colores. Muy bien. Entonces tenía S de la rama 1. La potencia en la rama 1. Todos estos valores son conocidos. Y Q en la rama 1. Y este ángulo también es conocido. Pues calcule todo. Entonces lo que voy a hacer es, a este triángulo que dibujé acá, le voy a sumar, a este triángulo le voy a sumar el otro. ¿Pero a dónde? A continuación de este. ¿Y a dónde? A continuación acá. Aquí arriba. Acá arriba le voy a dibujar el otro triángulo. Lo empiezo desde acá. Y esto que tenemos acá es la potencia en la rama 2. Le cambio el color. Y el triángulo estaba formado también por la potencia reactiva. Esto es lo que estoy haciendo sumando los dos triángulos. Y por último, lo completo el triángulo con la hipotenusa. Esto que está acá es la Q2. Ahí tengo los dos triángulos. Donde yo conozco perfectamente todos los valores que hay acá. Y este va a ser el S2. Lo que voy a hacer es un poco más alto esto. Esto lo voy a hacer un poquito más alto. Bueno, ahora me pone para copiar. Acá, a ver. Porque me quedaron casi colineales. Y no es así. Ahí está. Listo. Ahí están los dos triángulos. Ahí se ven bien. Entonces yo tengo que sumar. Entonces veamos. Este vector, el de la potencia activa, este vector que está acá en verde, tiene el mismo ángulo que estos. Son colineales. Están uno, si yo quiero, uno a continuación del otro. Ángulo cero. O sea que desde este extremo de acá
hasta este extremo de acá, yo tengo la suma de la potencia activa total del circuito, que va a ser la potencia de la rama 1 más la potencia de la rama 2. Y veamos acá, este vector que está acá. Este vector que está acá es también colineal con este. Entonces, yo desde este punto de aquí hasta acá abajo tengo la potencia reactiva total del circuito. Entonces, ¿qué voy a tener acá? Voy a tener el Q total, que va a ser igual al Q de la rama 1 más el Q de la rama 2. O sea que lo que tengo acá, si yo sumo todo esto, la potencia 1 y la potencia 2, desde aquí hasta el final, tengo este vector, que es la suma de las dos potencias. Y si sumo las otras dos potencias que tengo, bueno, voy a tener un vector que va a ser el otro lado del triángulo, que va a ser este. Entonces tengo otro triángulo donde tengo ya la Q total como la suma de las dos y la potencia total. Entonces voy a mirar acá cuánto vale S1, perdón, P1, y P1 vale 670,5. Bien, P1 vale 670,5 y P sub 2 que es esta, que no lo marqué, ahora la marco, vale, perdón, no, está bien, P sub 2, 670,5. Y P sub 1 entonces está más acá. Ah, 1510. P sub 1 es 1510,85. P sub 1 es 1510,85. Vengo acá abajo y hago la cuenta. $1510,85 watts más 670,5 watts. Por lo tanto, la potencia activa total me va a dar 2180. La potencia total es 2180,5 watts. Donde tengo la potencia total es todo lo que tengo acá. Y ahora voy a calcular la Q total. Y la Q total es todo lo que voy a tener de la suma de las dos Q aquí. O sea que se me definió un triángulo más grande. Por lo tanto, la Q total va a ser Q1. Bueno, Q2 lo tengo acá. Va a ser más 1326,1 bar. Y Q1 dijimos que era
228 bar. $228 bar. Q1. Entonces vamos aquí y ponemos 228. Por lo tanto, la Q total va a ser 1326,1 más 228. Y eso 1554. Bueno, y acá tenemos la Q total. La Q total, que es la suma de Q1 más Q2, igual que acá. La P total. Pero veamos lo siguiente, cómo se cierra el triángulo de este lado, de este cateto, con este cateto, de la P total y la Q total. Esto que está acá, que puse Q sub 2, en realidad lo voy a poner de este lado para que se vea Q sub 2, que es de este triángulo que tiene un ángulo phi sub 2, que también es conocido. Por lo tanto, se define otro triángulo, porque lo que me falta marcar ahora es la hipotenusa, este triángulo que va desde este punto de acá hasta este extremo. Entonces, lo que yo tengo acá es la potencia total. Lo que tengo acá en verde es la potencia total. Pero, ojo acá, que este vector tiene un ángulo distinto a este, entonces no puedo hacer esto, la suma directa. Yo acá hice la suma directa porque el vector P sub de la potencia en la rama 1 y el vector de la potencia 2 tienen el mismo ángulo, los dos son horizontales. Y la potencia reactiva de la rama 1 y la potencia reactiva de la rama 2, los dos son verticales y hacia arriba, entonces los sumé. Pero acá no. ¿Y qué hago? Bueno, tengo que calcular el S total usando trigonometría o lo puedo hacer por Pitágoras. Puedo hacer que el S total es igual a la raíz cuadrada de P cuadrado total más Q al cuadrado total. Y lo que tengo que averiguar también es este ángulo, que va de la S total acá, que lo llamo phi total. ¿Y cómo calculo phi total? Phi total va a ser el arco tangente de este cateto dividido el cateto adyacente. Va a ser Q total sobre P total. Por lo tanto va a ser el arco tangente de 1554,1 dividido 2180,5. Bueno, tenemos que hacer esa cuenta para calcular cuánto vale el phi total. Entonces queda 1554,1 dividido 2180,5 y eso me queda 0,713. Pero tengo que hacer el arco tangente de todo esto, ¿no? Es el arco tangente de este resultado. Entonces hago shift, arco tangente 0,713. ¿Y cuánto da?
35,5 me da. Esto me da, en realidad me da esto. Sí, sí, me 35. dio lo mismo. ¿Lo mismo te dio? Sí. Perfecto. 35,5. Por lo tanto, el coseno de phi total es el coseno, porque voy a calcular el factor de potencia. Tengo que hacer todos esos cálculos siempre. Entonces me queda coseno de 35,5, 0,814. Por lo tanto, el factor de potencia es el coseno de phi total, es el coseno de 35,5, que es 0,814. Bien. Es este. ¿Qué me falta? Ese total, la potencia reactiva total. Y la potencia reactiva total también la puedo encarar, ya que sé el ángulo, por trigonometría. Yo puedo poner que el coseno de phi total es este cateto adyacente, el cateto de la potencia total, dividido la hipotenusa, que es la S total. Por lo tanto, la S total es P total sobre coseno de phi total, y la potencia total es 2180,5 dividido, bueno, coseno de phi total es esto, lo que calculé acá, 0,814. Hay que hacer la cuenta, y la cuenta me queda 2180,5 dividido 0,814 con 75, me queda 2678,75. 2678,75 volt-ampere. Y ya calculé ese total, lo que me pedía. Ese total es 2678,75. Bueno. Creo que ahí está. Ahí está el ejercicio. Ahí está terminado, las potencias. Bueno, ahí terminó el ejercicio. Y vimos potencia y vimos cálculo de corriente. Bueno, entonces, ¿alguna duda con respecto a esto que vimos?